Buenas tardes a todo el pueblo trabajador de Venezuela. Aquí nos encontramos presentes desde la sede de la Corriente Marxista Internacional, de la sección venezolana de la Corriente Marxista Internacional, Lucha de Clases, con el fin de posicionar nuestras ideas, análisis y posturas programáticas con respecto a la compleja coyuntura actual que vive la Revolución Bolivariana hoy. Como hemos explicado en diversos artículos y manifiestos que hemos publicado en los últimos años, la Revolución Bolivariana está afrontando su momento más difícil. Lo ocurrido el 6 de diciembre no es sino el resultado de una acumulación de contradicciones durante los últimos 3 años. El presidente Maduro declaró la misma noche que se conocieron los resultados por parte del CNE, en su alocución declaró que la causa fundamental de la derrota había sido la guerra económica. Eso es cierto, pero parcialmente. Desde la corriente marxista lucha de clases estamos de acuerdo con esa posición. Sin embargo, no es esa la única causa de la derrota del 6 de diciembre, sino solo una parte. El otro factor fundamental que jugó un papel de primer orden en la derrota del 6 de diciembre fue la pasividad de una parte importante de nuestra dirigencia revolucionaria frente a la guerra económica. Un sector importante de las masas trabajadoras que se han visto permanentemente golpeadas por la situación de escasez, de inflación, de acaparamiento, de contrabando, consideran que no ha habido una respuesta eficaz, eficiente, oportuna, activa, concreta, con respecto a los flagelos de la guerra económica. Y eso jugó un papel muy importante. Los marxistas, como dije al principio, hemos explicado desde hace varios años, y eso puede leerse en nuestras distintas declaraciones en la página web y en nuestra prensa, que tarde o temprano esta situación se iba a presentar de no radicalizarse la revolución. Los grandes revolucionarios rusos, Vladimir Lenin y León Trotsky, explicaron en varias oportunidades cómo se comporta el movimiento de masas en una revolución. Y producto del análisis de las distintas experiencias revolucionarias del siglo XX, es que podemos entender que las masas entran a la lucha revolucionaria no por seguir simplemente un ideal, sino debido a una necesidad concreta, pero a la vez muy profunda, de querer cambiar sus condiciones materiales de existencia. Las masas entraron de repente a la vida política en Venezuela porque tenían hambre, porque estaban viviendo en condiciones terribles de miseria, y eso fue lo que los llevó a involucrarse a la política. Claro, cuando ven, por supuesto, la figura del presidente como un elemento que rompe con la democracia burguesa de la Cuarta República. Ahora bien, partiendo de esa idea es que podemos entender que las revoluciones no se pueden prolongar indefinidamente sin que haya un salto cualitativo en la sociedad hacia un modo de producción superior, es decir, un salto hacia el socialismo. Mientras los problemas acuciantes de las masas se mantengan, entonces las masas tarde o temprano van a desgastarse. Y ese fue una de las grandes enseñanzas del marxismo con respecto a los estudios de las revoluciones. Y eso es lo que ha pasado ahora en Venezuela. Un sector de las masas ha sido desgastado, ha sido golpeado muy fuerte por la guerra económica, porque la guerra económica en efecto golpea es al proletariado, no a la burguesía. La burguesía grande, mediana y los pequeños burgueses que tanto se quejan de este gobierno, que tanto se quejan de la revolución y que tanto despotrican y maldicen a esta revolución en la que vivimos, tienen los anaqueles llenos, porque incluso muchas veces no tienen que hacer cola, sencillamente compran a precio de especulación y igual tienen sus productos, y en sus casas tienen los anaqueles llenos de productos de primera necesidad y de productos de lujo. Entonces la guerra económica golpea fundamentalmente a las masas trabajadoras, y un sector importante de las masas trabajadoras, al ver mermado drásticamente su salario, al ver una escasez tan fuerte con la que había que hacer colas de entre 5 y 10 horas semanales para poder obtener los productos de la canasta básica, se fueron desmoralizando hasta el punto de que pues fueron seducidos por la propuesta de la derecha, que evidentemente fue una propuesta engañosa, ¿no?, para tratar de atraer hacia sí a las capas descontentas del chavismo. Como ha dicho correctamente
el vocero de la encuestadora Interlace, la oposición ganó sobre la base del descontento chavista, no sobre la base de sus propios candidatos o de su propia propuesta, porque es una propuesta de las clases dominantes, que significa no otra cosa sino la opresión y la miseria de las clases trabajadoras, como lo fue en la Cuarta República durante 40 años. Durante varios años, muchos dirigentes revolucionarios, algunos bastante conocidos de carácter nacional, han manifestado que las masas venezolanas no tienen conciencia, o incluso específicamente que el proletariado, que la clase obrera de Venezuela no tiene conciencia. Y eso ha sido uno de los argumentos que se ha aplicado para explicar el resultado del 6 de diciembre. Algunos dirigentes nacionales del PSUV y voceros reconocidos de la revolución han planteado, bueno, que las masas han sido ingratas, que ha habido ingratitud por parte del pueblo, que ha habido falta de madurez política, que ha habido falta de conciencia, que las masas simplemente piensan con el estómago y que al no conseguir harina o leche, pues han dejado de votar por el socialismo. Pero el problema es mucho más complejo que eso. Y en primer lugar, no es cierto. Las masas históricamente en la Revolución Bolivariana han demostrado tener elevadísimos niveles de conciencia. Han sido las masas las que han salvado una y otra vez a la revolución. Fueron las masas las que, derrocando a Carmona en el 2002, colocaron otra vez al comandante Chávez en el poder y revirtieron por primera vez, después de todo un siglo en América Latina, un golpe de Estado del imperialismo y la burguesía. Fueron las masas las que derrotaron el paro petrolero, fueron las masas las que salvaron a la revolución durante el referéndum revocatorio de 2004, y han sido las masas una y otra vez las que han mantenido la revolución en constante lucha y avance en cada una de las batallas políticas, electorales e incluso de calle que se han dado en estos 17 años. ¿Qué sucede? Como hemos explicado, la falla no ha estado por tanto en las masas, sino, debemos decir responsablemente, en su dirección, es decir, en nuestra dirigencia revolucionaria. El camarada León Trotsky, revolucionario ruso y dirigente de la Revolución Rusa, camarada de lucha de Lenin, explicó en un documento fundamental llamado Clase, Partido y Dirección, que explica la derrota de la Revolución Española, cómo la dirección revolucionaria, la dirección de la clase trabajadora, su dirección política, es el elemento fundamental en toda revolución. La historia del siglo XX ha estado llena de situaciones revolucionarias, de revoluciones, donde las masas una y otra vez han salido a la calle a luchar por transformar la sociedad. Y una y otra vez el elemento fundamental que ha faltado ha sido la dirigencia. En ese sentido, debemos explicar que no solo la guerra económica ha sido un papel de primer orden, ha jugado un papel de primer orden en la derrota del 6 de diciembre, sino también la burocratización cada vez más aguda de nuestra dirigencia. Un sector de las masas que votó y que defendió la revolución ese de diciembre y que sigue defendiendo hoy la revolución y que está hoy en las calles debatiendo, organizándose y discutiendo para defender y profundizar la revolución. Un sector de las masas y de la vanguardia de la clase trabajadora se ha venido desmoralizando de manera aguda, grave, producto del proceso de evidenciar el proceso de burocratización y de degeneración reformista, mientras que un sector de nuestra dirigencia revolucionaria ha sostenido y sostiene hoy que la culpa de la derrota fue de las masas, del pueblo trabajador, y sostiene que las masas carecen de conciencia revolucionaria o de madurez política, nosotros decimos todo lo contrario. El pueblo que lucha todos los días por defender la revolución y llevarla adelante y por profundizarla, ve cómo se habla de socialismo, mientras a la vez los directivos de la revolución a nivel nacional, regional y local, que muchas veces son tanto dirigentes del Partido de la Revolución, del PSV, como dirigentes del aparato del Estado burgués, alcaldes, gobernadores, diputados, ministros, etc., aplican políticas completamente contrarias a lo que deben ser los principios y la práctica del socialismo. Vemos el caso, por ejemplo, de los aproximadamente 400 compañeros y compañeras despedidos del Ministerio de Ecosocialismo y Agua. Este despido se produjo cuando se realizó la fusión entre el Ministerio de Ecosocialismo y el Ministerio de Hábitat y Vivienda, hace varios meses. El producto de esa fusión fueron suprimidas ambas instituciones y se produjo a los despidos completamente injustificados, ilegales y constitucionales. Entonces, mientras
tal o cual compañero ministro o ministra puede hablar de socialismo y hablar de revolución, pero a la vez se despide sin más, violando la legalidad y la constitucionalidad. Se despide alrededor de 400 compañeros y compañeras, madres y padres de familia, muchos de ellos revolucionarios que sostienen y luchan por esta revolución. ¿Cómo podemos esperar a esos camaradas que no se desmoralicen, que no entren en descontento y que no se agoten, incluso que caigan en la abstención? Y algunos de ellos, quizás los menos politizados, se pudieron dejar convencer por la derecha, porque esa fue la campaña de la derecha, tratar de captar el voto descontento dentro de la militancia revolucionaria. Y así como ese, vemos muchos otros casos. Durante todo el 2015 y 2014 hubieron casos importantes de despidos en fábricas, de dirigentes obreros amenazados por la patronal en los estados Aragua y Carabobo, o recientemente, poco antes de las elecciones, aproximadamente 50 compañeros despedidos del Metro Los Teques, sin ninguna justificación. Entonces, ¿cómo pueden pedir y exigir sacrificios los dirigentes revolucionarios a las masas cuando éstas dan el todo por el todo para defender la revolución, como lo han hecho en estos 17 años? Y vemos que, bueno, la situación económica golpea al pueblo trabajador, pero también los patronos, que son dirigentes del partido y son patronos dentro del aparato del Estado, golpean al pueblo trabajador y no se hace nada. Evidentemente, esto desmoraliza al pueblo trabajador y eso jugó un papel también muy importante en la derrota del 6 de diciembre. Esta derrota, por lo tanto, que sufrimos el pasado 6 de diciembre, no es una derrota del socialismo, que es lo que ha querido vender la burguesía y sus medios de comunicación y sus voceros políticos y representantes políticos. Se han llenado la boca de manera burlesca, ¿no?, y fanfarrona durante las últimas semanas, hablando pues lo que siempre han dicho todos estos 17 años del fracaso del socialismo, del fracaso de la revolución, pero no es precisamente el socialismo lo que fracasó el 6 de diciembre. Fue el reformismo, compañeros y compañeras. Fue el intento de tratar de hacer coexistir el capitalismo con el socialismo, la propiedad estatal y social de los medios de producción, o de una parte pequeña de los medios de producción, con la gran propiedad privada capitalista. Y eso es lo que se ha expresado en la profunda y aguda guerra económica que hemos vivido en los últimos 3 años. ¿Qué sucede? La burguesía invierte siempre y cuando pueda obtener las tasas de ganancia que ella desea. Así funciona el capitalismo. El capitalismo es un sistema que funciona sobre la base de la acumulación de la máxima tasa de ganancia a costa del menor esfuerzo, de la menor inversión. Y así ha vivido siempre la burguesía. Así lo hizo en la Cuarta República, así acumuló sus grandes fortunas, y así lo ha hecho en la Quinta República. ¿Qué sucede? Cuando se comienzan a establecer controles y regulaciones sobre el capital, entonces la burguesía retrocede y responde con sabotajes a la producción. En el año 2004 el presidente Chávez reguló los precios máximos de venta de los productos de la canasta básica, y esto como una medida progresista en favor de la clase obrera, para beneficiar el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, que venía siendo fuertemente mermado durante los años 80, 90, al punto de que el hambre en el país llegaba a niveles atroces. Nuestro pueblo trabajador pasaba un hambre terrible, y esta medida jugó un papel importante, porque el pueblo comenzó a elevar su poder adquisitivo gracias a los controles de precios. Pero una vez que los controles de precios ya están establecidos, la burguesía entonces comienza a buscar la manera de sabotearlos. ¿Por qué? Porque el control de precios le pone un coto máximo a la ganancia, a la tasa de ganancia, a la plusvalía que la burguesía puede obtener en la producción. Y sencillamente la burguesía no respeta eso. Como acabamos de decir, la burguesía trabaja por acumular la mayor tasa de ganancia a costa de la menor inversión, y no permite bajo ningún concepto que se le regule la tasa de ganancia. Lo mismo ocurre con el control de cambio. El control de cambio fue tomado también después del paro petrolero, en la misma fecha, en la misma época que el control de cambio, como una medida de defensa de la economía nacional para evitar una descapitalización del país, que los burgueses se llevaran los dólares y el capital del país hacia el extranjero, y eso jugó un papel progresista importante para defender la economía y la soberanía del país, al principio. Pero luego la burguesía ha hecho las mil y una, ha buscado las mil y una formas para revertir tales controles y sencillamente pues seguir apropiándose de los dólares que provienen de la renta petrolera. Es así como hoy existe un mercado paralelo que es alimentado por los dólares que el Estado provee a la burguesía para la importación de materia prima o de mercancía para la venta en el país,
pero esta sencillamente la desvía de allí hacia el mercado paralelo para obtener una mayor tasa de ganancia sin hacer ningún tipo de inversión, sin invertir esos dólares en producción de mercancía o en importación de materia prima. Entonces, ¿qué sucede? Al establecer regulaciones sobre el capitalismo, aunque juegue un papel progresista en primer momento, pero al dejar al mismo tiempo la propiedad de los grandes medios de producción y de la banca y del sector financiero en manos de la burguesía, no estamos haciendo nada, compañeros. Tarde o temprano la burguesía saboteará esos controles, los revertirá y se sucederá lo que está sucediendo hoy en Venezuela, una feroz embestida económica contra el pueblo trabajador, producto de ¿qué? De tratar de regular el capitalismo. Por lo tanto, desde la corriente marxista internacional Lucha de Clases, sección venezolana, planteamos que lo que fracasó el domingo 6 de diciembre no fue el socialismo, fue el reformismo, camarada. Fue el intento de regular lo irregulable, de regular o de controlar el capitalismo, cosa que no es posible. O, si queremos plantearlo de otra manera, el intento de tratar de construir el socialismo a través de reformas. La única manera de acabar con el cáncer de la guerra económica, con ese flagelo atroz que está golpeando al pueblo trabajador y que amenaza todavía hoy con destruir la revolución, tenemos que advertirlo, porque la guerra económica va a seguir siendo utilizada por la burguesía y por la Mesa de la Unidad Democrática como representantes políticos de la burguesía para llamar al referéndum revocatorio y derrotar al presidente Maduro en un referéndum revocatorio. Esta guerra económica solo puede ser derrotada arrancando de las manos de la burguesía los grandes medios de producción. Mientras nosotros dejemos en manos de la burguesía los grandes medios de producción, estos seguirán saboteando una y otra vez la economía. No hay otra alternativa. Nosotros podemos colocarles regulaciones de precio, por ejemplo, a la harina pan. Y eso jugó un papel importante al principio, en los años 2004, 2005, 2006 y los años sucesivos, para que el pueblo pudiera adquirir a precios justos, módicos, por así decirlo, estos bienes de primera necesidad que son alimentos de las familias obreras venezolanas. Pero hoy en día Mendoza reduce de manera importante los niveles de producción. ¿Para qué? Para generar una reducción de la oferta de harina. Y al reducir la oferta de harina, con una demanda cada vez más creciente, gracias a la revolución. ¿Por qué? ¿Por qué una demanda cada vez más creciente? Porque cada vez ha habido mayor empleo, mayores camaradas pensionados, jubilados, estudiantes con becas, a los trabajadores se nos ha aumentado el salario, entonces hay un mayor poder adquisitivo del pueblo y una demanda en aumento. Entonces, al haber una demanda en aumento y una oferta que se reduce drásticamente de manera deliberada por parte de la patronal, de los jefes capitalistas de los grandes consorcios industriales de este país, ¿qué sucede? Por la ley de oferta y demanda, que es la ley que rige en el mercado capitalista, aumentan los precios. Al aumentar los precios, de manera imparable, pues se ve afectado al pueblo trabajador, y es lo que estamos viviendo, y es lo que hemos estado viviendo. Otro flagelo, además, es el de la escasez, porque se deja de producir harina pan que va a ser distribuida en los mercados, automercados, abastos para el consumo de las familias obreras, y se traslada toda esa mercancía a lugares a comercios, establecimientos comerciales, donde va a ser utilizada como materia prima para otras mercancías. Le hacen en concreto areperas, polleras. Ahí esta harina o el pollo, por ejemplo, se vende con precios especulativos que son sumados al final en el producto final que quiere el consumidor, pues, ¿no? Podemos ver entonces que hay una escasez patente, por decir un ejemplo, de harina y de pollo, pero jamás ha cerrado la primera pollera o la primera arepera en este país durante estos últimos 3 años, ni durante todos estos años que hemos vivido guerra económica. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una política deliberada del empresariado de no distribuir alimentos al pueblo trabajador, de generar una escasez aguda, crónica, para generar un descontento profundo entre las masas trabajadoras, sobre todo entre las masas trabajadoras que apoyan al chavismo, que apoyan a la revolución, pero sí distribuirlo a donde ellos pueden obtener las tasas de ganancias que ellos desean obtener. Porque, como hemos dicho al principio de este punto, todo se reduce al tema de la tasa de ganancia. El capitalismo funciona sobre la máxima acumulación de tasa de ganancia, de plusvalía, y la burguesía no va a permitir jamás que venga nadie a regular esa tasa de ganancia en beneficio del pueblo trabajador. La única alternativa, camaradas, es tomar los grandes medios de producción,
nacionalizar la banca, nacionalizar el comercio exterior, lo que significa que el Estado deje de proveer dólares a la burguesía para que ésta importe, que evidentemente no importa, sino que lo que hace es desviar dichos dólares al mercado paralelo para enriquecerse y generar saboteo económico, sino que sea el Estado el que importe las mercancías necesarias, las materias primas necesarias, los insumos necesarios, y sea ya el Estado el que lo distribuye en el país. Muchos compañeros y compañeras dirán, bueno, pero este es un mecanismo que no funciona, que no funcionaba porque igual entonces hay robo de divisas, hay corrupción dentro del aparato del Estado, dentro de Cadivi, y nosotros debemos responder, sí, pero esto tiene una consigna fundamental y programática para ser combatido, y es el control obrero. El comercio exterior debe ser nacionalizado bajo control obrero. Debemos ser los trabajadores y trabajadoras, todo el pueblo trabajador, organizado en consejos obreros, en sindicatos, consejos comunales y comunas, los que colectivamente comencemos a hacer contraloría a qué es lo que se importa, cuánto se importa, de dónde se importa, para dejar de darle dólares a la burguesía, que solo los van a usar para el sabotaje económico, y comenzar a importar lo que el pueblo realmente necesita para desarrollar las fuerzas productivas del país, desarrollar la industria y abastecer, pues, ¿no? Y satisfacer las necesidades del pueblo. Por último, queremos decir que es momento de radicalizar la revolución. El no haber radicalizado la revolución bolivariana antes del pasado 6 de diciembre fue lo que nos condujo a la situación actual de guerra económica, de burocratismo y de corrupción que actualmente vivimos, que generó la derrota del 6 de diciembre. Ya esa derrota, que era una posibilidad, está allí como una certeza, y ha llegado el momento de virar a la izquierda sí o sí. La lucha que tenemos por delante es de salvar la revolución o prepararnos para la derrota. Por lo tanto, planteamos nuestro apoyo total al compañero presidente Maduro frente a la arremetida de la burguesía y de los sectores reformistas que se resistirán a la rectificación que está por venir, pero asimismo planteamos que la revolución debe profundizarse hacia el socialismo, para lo cual queremos plantear varias medidas programáticas que hemos elaborado. Luego, solicitados todos los cargos de ministros por el presidente Maduro, estos deben ser elegidos por mandato popular, evidentemente no a través de elecciones nacionales, sino a través de elecciones basadas, por ejemplo, en las comunas y consejos de trabajadores, es decir, en las organizaciones populares de base. Pero debe hacerse de esa manera. De lo contrario, las relaciones sociales burocráticas van a seguir imperando dentro de la asignación de cargos de dirección y nada va a cambiar. Se debe investigar a todos los funcionarios que han atentado contra los intereses de los trabajadores y saboteado la organización de la clase trabajadora. El pueblo trabajador debe organizar asambleas populares en cada barrio, en cada fábrica, en cada institución del Estado y en cada liceo y universidad, para la conformación de comités para la defensa de las conquistas revolucionarias que la nueva Asamblea Nacional intentará arrebatarnos. Asimismo, estas asambleas barriales, por fábrica, por sindicato, por universidad, por liceo, deben irse organizando desde el punto de vista a nivel local, regional y nacional, en una gran asamblea nacional del poder popular, obrero, estudiantil, campesino, barrial, para que se constituya como un órgano de poder popular para rectificar el rumbo de la revolución y empujarlo hacia la izquierda. Defensa de las conquistas laborales establecidas en la Ley Orgánica del Trabajo y la LOPSIMAT. Asumir un compromiso total de movilización y lucha si intentan derogarlas. Todo el pueblo debe movilizarse el 5 de enero para tomar la Asamblea Nacional y mostrarle a la burguesía que vamos a defender hasta las últimas consecuencias las conquistas históricas que el pueblo ha logrado en la Revolución Bolivariana. Elección por las bases de las nuevas directivas de las federaciones sindicales y de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Exigir un salario digno, contra la especulación, escala móvil de salario, estabilidad laboral, acabar ya con la tercerización que fue finalmente erradicada desde el punto de vista legal en el año pasado, luego de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo de 2012. Aprobación vía ley habilitante antes del 31 de diciembre de la Ley de los Consejos Socialistas de Trabajadores y Trabajadoras para impulsar el control obrero en cada institución, en cada centro de trabajo, en cada fábrica, en cada campo. Por la defensa y el reimpulso de las empresas nacionalizadas y ocupadas. Elevar la productividad, sí, pero devolverlas jamás.
destitución e investigación de funcionarios ineficientes, corruptos y saboteadores del control obrero y que ejerzan persecución o maltrato laboral al pueblo trabajador. Nacionalización de la banca y del comercio exterior, como ya hemos explicado. Ni un dólar más para la burguesía. Contra la corrupción, el burocratismo y la ineficiencia debe aplicarse una OLP trabajadora para sacar de la administración pública a los saboteadores enquistados, los escuálidos y los disfrazados de rojo y los rojos burócratas. Por una universidad popular y democrática, garantizar el voto igualitario y defender el acceso del pueblo a la educación gratuita y de calidad. Aprobación vía ley habilitante antes del 31 de diciembre de una nueva ley de universidades. Convocar un nuevo Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, con nuevos delegados elegidos realmente por la base, para la revisión de los estatutos del partido y para la elección directa por las bases de una nueva dirección nacional del partido. Por último, no es tiempo de sectarismos, unidad, lucha, batalla y victoria. Construyamos la corriente marxista del PSUV, únete a lucha de clases.